Conado Entrevista. Vamos a recibir ahora en el teléfono, como siempre, nuestra primera entrevista aquí en Conado al Frente, al señor Jorge Alemán. ¿Qué tal, Jorge? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, aquí estamos con Pablo Macía. Vamos a contarle a nuestros oyentes que Jorge Alemán es psicoanalista y también escritor. Jorge, bueno, queremos empezar a charlar contigo cómo ves toda esta reconfiguración del escenario político y bueno, esto que dejó los resultados de las elecciones primarias en Argentina hace 3 semanas. Bueno, es una reconfiguración que lamentablemente se da en condiciones urgentes, ¿no? Ya querríamos nosotros que esa reconfiguración fuera verdaderamente nada más que un cambio de gobierno. Claro. Pero como suele suceder en la Argentina, todo pasa en el límite, en donde si se dieran los pasos lógicos, todos estaríamos asistiendo a un tránsito y a un cambio de gobierno bien pautado. Ahora no sabemos muy bien porque de acá a diciembre hay una eternidad y la situación en Argentina es una situación desastrosa. Han hecho un daño irreversible casi, han hecho un daño tremendo. Es decir, los tiempos apremian de una manera muy especial en este caso, ¿no? Claro. Es decir, por un lado uno tiene la satisfacción de la respuesta popular, que creo que no se explica pura y exclusivamente por las inclemencias que estaba atravesando el pueblo. Creo que siempre hay algo también de lo político que está en juego, y en ese aspecto me parece que hay que uno puede tener una gran satisfacción de cómo se le puso límite a todo esto. Pero por otro lado es verdad que es unas condiciones donde uno festeja por un lado y a la vez siente un poco de pena de por qué nuestro país está siempre sometido al retorno de este tipo de cosas. Cíclico parece, ¿no? ¿Qué tal, Jorge? Pablo Macía, te quería preguntar, bueno, tuvimos el honor de tenerte el año pasado también, donde ya preveíamos un poco hacia dónde iba en términos económicos este modelo de exclusión. Sí, lamentablemente yo sí que lo preví esto. Sí. Claro, exactamente, pero lo que te quería consultar es, quizás por esta falta de poder hablar de la economía, ¿puede explicar estas reacciones que el gobierno de Macri tuvo en su primer discurso después de las PASO, donde prácticamente, bueno, como es su moneda corriente en su discurso, ¿no?, echarle la culpa a la ciudadanía por haber votado lo que votó a bueno, la profundización, ¿no?, de esta debacle que se ha visto? ¿Qué opinión tenés con respecto a ese discurso de Macri que intenta nuevamente profundizar la grieta, todas estas cosas? Yo pienso que así como la dictadura argentina tuvo rasgos específicos diferentes a otras dictaduras en América Latina, entre ellas haber planificado un exterminio y un genocidio muy importante, y que ha permitido pensar, como ninguna otra dictadura, los estragos en la vida social y en la vida subjetiva que esas operaciones de la dictadura fueron capaces de producir. Creo que el macrismo fue un neoliberalismo sistémico que también, como si hubiera sido un neoliberalismo de manual, ¿no? Es decir, un neoliberalismo al desnudo, ¿no? Y bueno, el neoliberalismo está siempre implícito en su estructura, que los fracasos que se producen, la culpa la tienen las personas. En el neoliberalismo se elimina la idea de que si a uno lo echan del trabajo es la violencia del sistema, es uno el culpable de haber sido echado del trabajo. Lo que pasa es que, claro, en la Argentina realmente esto se ha presentado de una manera feroz, y Macri
hace rato que se victimiza y a la vez, después de victimizarse, castiga y echa la culpa. Y la verdad que no tiene más recursos que eso. Se lo voy a hacer ya en muchísimas ocasiones, ¿no? Que él se presenta como la víctima de los que no lo comprenden y después además amenaza con el castigo por no haber sido comprendido, ¿no? No me interesa, digamos, diagnosticar eso porque hay un texto que circula por ahí que se me atribuye, etcétera, que lo diagnostica. Éticamente me parece muy reprobable. Y te quería consultar, a ver, yendo más por el lado de la propuesta política alternativa, ¿no? ¿Cómo ves esta coalición, digamos, que fue construyendo el Frente de Todos, ¿no? Una coalición más heterogénea, pero a la vez más amplia? ¿Qué caracterización te merece esa propuesta? En primer lugar, la situación era tan urgente y estábamos en un límite en donde se jugaba la existencia o no de nuestro país, que yo creo que era lógico intentar consolidar un bloque de mayorías y de mayorías muy muy consolidadas. Es verdad que cuando uno hace una cosa de estas, por un lado no tiene más remedio de hacerla, me parece que es una elección forzada, que uno no puede estar, es decir, hay que reducir al mínimo el antagonismo, en este caso fueron los bancos, la financiarización de la economía, las LELIC, y luego, bueno, evidentemente, como has dicho antes, es un frente heterogéneo y será parte del arte de lo político y de la conducción ver cómo esas heterogeneidades pueden convivir y pueden coexistir juntas, ¿no? No hay ninguna garantía a priori, seguramente va a estar atravesado esto por tensiones, porque hay sensibilidades distintas, hay maneras distintas de pensar los proyectos, hay sectores más conservadores, sectores más transformadores, pero yo creo que no es el momento de entrar en esa lógica de discriminar internamente cómo está constituido el frente, porque primero era necesario establecer un dique a todo esto, ¿no? Jorge, y hablando de esta cuestión, digo, de la amplitud del frente que conformó, bueno, frente a lo que vos decías, ¿no? Frente a la debacle también, ¿no? ¿Qué pensás para adelante, digamos, qué posibilidad puede haber de, bajo la enseñanza, la experiencia que nos dejó estos 4 años de retroceso, de que de alguna manera se pueda construir un frente ciudadano, patriótico, nacional, con determinados sectores que realmente le den sustentabilidad a un proyecto de más largo plazo, digamos? ¿Cómo lo ves, digamos? Y para eso es clave para mí, Pablo, que la gente sepa analizar muy bien lo que ocurrió. Claro. O sea, se puso el neoliberalismo al desnudo. Es decir, no hubo, se cayeron todos los velos. Todo es como tal, como uno podía perfectamente concebir que iban a suceder las cosas, sucedieron. Todo es como es. No hay forma de establecer ninguna pantalla que cubra nada. Lo que ha ocurrido va a ocurrir y es de consecuencia gravísima. Bueno, me imagino que si se extraen, me parece que es como una condición previa, ¿no? Y primordial extraer todas las consecuencias de esto para que verdaderamente ese frente tenga un horizonte histórico. Porque el horizonte histórico establece en Argentina que no vuelva a suceder. Tiene que haber una suerte de nunca más, pero de otra manera, ahora referida también a las experiencias políticas, ¿no? Tal cual. Porque aquello fue un nunca más a un estado de excepción de un golpe militar, pero me parece que ahora también tiene que haber una especie de decir, bueno, pero ¿cómo puede ser que nosotros nos permitamos poner en manos de un grupo económico de poder la realidad de todo un país? Sí. Jorge, me parece que extraer, como te decía antes, las consecuencias, ¿no?, de lo que fue. Tal cual.
Jorge, estuviste el 13 de agosto en la Facultad de Psicología en un encuentro organizado por FEDUBA, donde, bueno, charlaron sobre la Sí, me coyuntura siento muy política. orgulloso de eso. Sí, Sí. realmente, bueno, donde charlaron sobre la coyuntura política y electoral y, bueno, estas cuestiones que tienen que ver con el psicoanálisis y la política que indefectiblemente se cruzan y se entrelazan. Fue donde dijiste: lo que hizo Macri fue destituirse como presidente, entre otras definiciones, ¿no? ¿Cómo fue la experiencia? Bueno, ahí estaba haciendo referencia a los días que estaba viviendo en Argentina, donde yo ya veía que el tipo, con tal de embarrar la cancha, se autodestituía como presidente para ver si lo comprometía al nuevo candidato como a una especie de cogobierno, ¿no? Claro. Pero en realidad yo creo que nunca tuvo autoridad Macri. Ujú. Yo discusión que tuve con muchos amigos, no lo vi jamás como una hegemonía política el macrismo. Yo lo vi siempre como una estructura de poder que había elegido estos representantes, y estos representantes verdaderamente no generaron, vivieron del odio al kirchnerismo y del odio hacia ella, Claro. pero nunca generaron con respecto a ellos nada. Es decir, en ese sentido son muy parecidos. Hay que salvar las diferencias para que no haya a la dictadura, en el sentido de que nadie va a llevar un cartel, una foto de Macri encima. No hay rasgos positivos que los constituyesen. Fue todo en función de movilizar el odio, ¿no? Y en esa lógica, claro, terminaron autodestituyéndose, en el sentido de que la investidura presidencial, uno de los graves problemas que tenemos de aquí a diciembre es que no hay autoridad presidencial. Claro, institucionalidad. Sí, sí. Me parece, a ver, quería reflexionar con vos, Jorge, una cuestión que dijo Cristina el otro día, ¿no? En la presentación de su libro. Dice que va en línea con esto de que Macri en realidad no tenía mucho poder. Ella decía: la verdad, Macri hizo todo lo que les dijeron que hagan los grupos económicos concentrados, y bueno, estas fue las consecuencias, ¿no? Quizá también está la lógica de, bueno, directamente saquear el país y no tener un proyecto de país sustentable en el tiempo. Sí, en para nuestras eso los clases grupos estos económicos dominantes. concentrados, Claro. perdón que te interrumpa, Sí, sí. ¿no? Los grupos económicos concentrados, para eso necesitan de personas carentes de todo sentido ético y de todo amor por la patria, Claro, ¿no? claro. Es decir, necesitan personas que tengan cualidades especiales, Ujú. entre otras carecer de ética y de una relación de honor Ujú. o de paz, ¿no? Sí, 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 Y sí. bueno, y los buscaron, sí. Sí, sí. Falta de sensibilidad con lo que le pasa a nuestro pueblo, todas estas cuestiones. Sí, sí, hay que reunir todas esas condiciones, porque si no es como si fuera una especie de poder que te obliga, no, es que los elige de tal manera que ellos mismos son también absolutamente conformes y están absolutamente apropiados, están perfectamente afinados para ejecutar esa música, ¿no? Ujú, ujú. En lo único que creo que ellos pensaban otra cosa es en lo de las inversiones, creo que ahí sí. Claro. Pensaban que por ahí podían venir. Para terminar te quería... Sí, 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 sí. sí. No, quería una... No, digo que se discute esto de que se hicieron esto porque lo pensaban hacer de entrada o porque les salió mal. No, lo pensaban hacer de entrada. En Claro. todo caso, en donde se equivocaron es con las inversiones. Claro, claro, tal cual. No, quería, ya estamos terminando este segmento, pero quería nuevamente si querías comentar algo de esta experiencia que fue bueno, para nosotros fue un orgullo. FEDUBA es el sindicato de CONADU en la Universidad de Buenos Aires, y bueno, nos sentimos parte también del reconocimiento que te hicieron, y bueno, ¿cuál era tu reflexión sobre eso, no? Bueno, no, es una cosa que me llena de emoción porque fue la calle Independencia, en la facultad, en donde yo compartí muchas experiencias con un montón de compañeras y compañeros que desaparecieron, en donde fui joven
Y bueno, y se juntaron un montón de factores, donde también conocí a grandes maestros, donde fui profesor ayudante de una cátedra que honorariamente presidía Pichon Rivière. Así que claro, todo eso reunido, más ver a un montón de compañeros de mi época que se atrevían a acercarse, más a un montón de jóvenes, es un recuerdo, como diríamos, incomparable, ¿no? Es uno de los grandes momentos, es como, para alguien que se fue en el 76, es como una hospitalidad máxima la que se me ofreció, una acogida única, ¿no? Y para mí fue un honor. Ninguna de las cosas que pude haber hecho aquí en Europa, en algún lugar o en otro, que tuve algunas satisfacciones, puede compararse con ese momento. Ese instante para mí inolvidable. Jorge, muchísimas gracias por esta charla, muy amable por No, atendernos. gracias a ustedes y les agradecería que me envíen el corte después para poder colgarlo en mis redes. Sí, por supuesto, por supuesto. Un abrazo, Jorge Alemán, aquí en Conado al Frente.